Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por un sábado más recibirnos en sus hogares en un programa que debió ser un programa con una entrevista al candidato del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader. ¿Qué pasó? Bueno, eso quisiera yo saber. Durante algunos meses, más de uno, se hicieron las diligencias todas para invitar y lograr que accediese a esta entrevista al licenciado Abinader. Esto se concretizó hace un par de semanas, e incluso yo tengo los mensajes de WhatsApp donde se requete confirma esa entrevista. Luego, el pasado viernes, vuelve a ser confirmada esa entrevista, nada más y nada menos que con su jefe de campaña, es decir, con la persona más cercana al candidato Luis Abinader. Extrañamente, no solamente la entrevista no se está dando, no solamente no se ha presentado la entrevista el señor Abinader, sino que no se ha tenido la más elemental cortesía de presentar mínimas excusas. Sabemos lo que es estar en medio de una campaña electoral y somos comprensivos de esto. Ahora, lo que no podemos aceptar es la burla que significa dejar a un programa que tiene una hora establecida de grabación en su canal, en este caso en Colorvisión, pues ahí, sin, insisto, ni siquiera un mensaje de un DM de Twitter, un mensaje de WhatsApp, una llamada, no. Ningún tipo de explicación. Razones, insisto, en este momento no las tengo, no las imagino, porque es relativamente fácil hacer una llamada y excusarse. Somos hijos de la muerte, de un cólico nefrítico, de una gastroenteritis, de amanecer indispuesto y tener que reprogramar una entrevista, o peor aún, no es obligatorio, es una invitación. Yo le hago a usted una invitación y usted accede o no accede. Ese es su derecho. Ahora, a lo que usted no debería tener derecho, y es una ofensa innecesaria, es a acceder a la entrevista y dejar a uno esperando. Yo hice la tarea como me gusta hacer la tarea cuando voy a hacer cualquier entrevista, más aún si es el candidato del partido mayoritario de la oposición, y a uno no le queda más que comentar, convertir en comentarios lo que debieron ser apenas preguntas, apenas preguntas. Uno quería conversar con Luis Abinader sobre la situación actual de la campaña, sobre todo era para nosotros importante escuchar sus explicaciones de por qué, y uno lo escribió en más de una ocasión, por qué la tendencia que se había presentado en los últimos meses, en donde Luis Abinader crecía y Danilo Medina, ya candidato, bajaba, comenzó a cambiar. ¿Qué él opinaba de eso? A uno le parece que tiene mucho que ver con el inicio formal de la campaña y el lanzamiento de Danilo Medina a las bases de sus seguidores a calentar a los suyos. Es decir, se inició una campaña dura como las hace el PLD, masiva, y quizás, pero eso es lo que pienso yo, uno quería
que Luis Abinader en este programa nos dijera qué ha ocurrido, que esa tendencia, esa proyección que llevaban todas las encuestas, donde él subía, poquito es verdad, pero subía, y su adversario Danilo Medina bajaba, de a poquito también, pero bajaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Eso quería uno hablar. O qué tan cierto es que se ha estado conversando sobre la posibilidad de crear una crisis a partir de abstenerse de participar en las elecciones si continuara esta tendencia de los últimos meses, sobre todo de las últimas semanas, de él bajar como ha bajado y Danilo Medina subir. Eso es cierto. Bueno, esta era una excelente oportunidad y la intención nuestra era darle todo el tiempo que necesitara para responder una vez más esto, si es que ya lo había respondido. Pero no ha podido ser. No ha podido ser y aquí estamos, consternados, rabiosos, como diría Mario Benedetti, pero uno se debe a su gente. Los programas son programas en la medida en que tienen televidentes y esos televidentes respetan y creen en la persona que los realiza, que los dirige, la persona que está al frente de ellos. Uno tenía temas, uno quería hablar de un tema tan fundamental para el país, hablar con Luis Abinader como el tema de la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque la corrupción es un tema nodal, como dicen los sociólogos, nodal, fundamental en la vida dominicana, y más que la corrupción que es inherente a la condición humana, está el gravísimo problema de la impunidad. Pero ¿qué pasa? Que Luis Abinader no está aquí. Entonces nosotros no le podemos pedir la opinión sobre el tema de la impunidad. ¿Qué él va a hacer con el problema de la corrupción y sobre todo la impunidad? Porque su partido, y cuando digo su partido me refiero al PRD de Luis, porque hay un PRD de Miguel y un PRD que le llaman PRM de Luis y de Hipólito, con perdón para don Hipólito, que ha sido gobierno. Entonces, la pregunta era, ¿hasta qué punto es correcto, que el buque insignia temático de la propuesta de un candidato sea la impunidad, la corrupción, cuando su partido es la continuidad de esa corrupción y más que corrupción, impunidad? Porque entre el 2000 y el 2004 la rueda no se detuvo. Por eso yo evito hablar de tal o cual partido cuando hago ciertos análisis en el Boulevard. Yo hablo mucho de la partidocracia, porque aquí tenemos problemas sistémicos y la impunidad es uno de los principales, porque de la impunidad se desprenden muchísimos males sociales, incluida la delincuencia, que no es más que la democratización de la vagabundería. Es decir, si las élites políticas roban, y del 61 hasta el día de ayer, no recuerda uno, salvo el caso del presidente Jorge Blanco, un político de primera línea condenado por actos de corrupción. Bueno, entonces el problema de la corrupción es un asunto sistémico y que uno no entiende cómo el candidato de un partido que fue gobierno 2000-2004 y no hizo nada para frenar la rueda de la corrupción y el mal endémico de la impunidad, tenga como argumento central el tema de la corrupción, que uno saluda, porque aquí nos conocemos todos, este es un país pequeño, entonces uno saluda toda acción contra la corrupción y por la transparencia. Ahora, yo creo que es un error y insisto,
Yo lamento y de qué manera no tener a Luis Abinader aquí para escuchar sus reflexiones en torno a cómo tomar como bandera la lucha contra la corrupción cuando usted es el candidato del partido que gobernó el país del 2000 al 2004 y que, como bien recordara Jorge Ramos en la entrevista, tiene el liderazgo de sometimientos en 4 años en términos de sometimientos por presuntos actos de corrupción. Y eso es mucho decir, porque sabemos lo que ha ocurrido con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Porque uno de los grandes pecados, una de las sombras inmensas de los gobiernos del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido su incapacidad para en casi 20 años de gobierno haber sometido, ni siquiera condenado, sometido y llevado a los tribunales a una sola de sus figuras principalísimas, algunas de ellas incapaces de superar la mínima auditoría visual. Ahora, yo insisto, si usted va a enfrentar al PLD, que es el pájaro malo, representa el pasado, usted entonces tiene que hacerse acompañar de lo bueno y de lo nuevo. No es eso lo que está ocurriendo. Vamos a una breve pausa, porque ya que Luis Abinader, de una manera poco respetuosa a nuestra persona y a nuestro trabajo, no se ha presentado, que hubiese sido normal que no se presentase. Una colitis a mediana le da a cualquiera. Ahora, que usted no se presente y no haya tenido la mínima cortesía de pedir excusas, de excusarse, de dar una explicación, es muy triste. Ante esa triste realidad, vamos a una pausa y vamos a continuar compartiendo con ustedes como comentarios lo que debió ser el cuestionario de la entrevista que no pudo ser. Vamos a la pausa.